En la sesión anterior hablamos de qué son los vectores y también de cómo los podemos representar usando los vectores unitarios i, j y k a través de sus componentes cartesianas. E incluso a través de estas componentes hablamos de cómo podíamos calcular una de las tres propiedades importantes que describen un vector, que es su magnitud. Los vectores tienen diversas aplicaciones y es que ellas pueden definir nuevas cantidades vectoriales mediante distintas operaciones como sumas, restas e incluso productos. En esta oportunidad hablaremos de dos de estas operaciones, el producto por escalar y también de la suma entre vectores. Mi nombre es Fabricio y esto es FabroFis. En la sección previa vimos cómo identificar matemática y geométricamente un vector. Ahora particularmente nos interesa una operación en especial que tiene diversas aplicaciones como la construcción de diagramas de cuerpo libre y resolución de ecuaciones de movimiento en el contexto de leyes de Newton, en donde la operación clave es la suma de vectores. Sin embargo, y antes de adentrarnos directamente a esta parte, hablaremos de otra operación llamada producto por escalar. Entendemos por escalar a cualquier número, o sea, no tiene dentro de sus propiedades ni una dirección ni un sentido en particular. Ejemplos de escalares pueden ser el tiempo, temperatura, el volumen de un líquido o su densidad. Estas cantidades escalares pueden usarse para definir nuevos vectores simplemente multiplicándolos. El vector resultante será un vector cuyas componentes son las componentes del vector original multiplicadas por el número escalar. O sea, si el número escalar que usamos es algún número lambda, entonces el producto de lambda por algún vector a va a ser lambda por a igual a la multiplicación de lambda por la componente x por i unitario más lambda por la componente i del vector a y lo mismo con la componente z. Por ejemplo, si el vector a es 2i más j y lambda es igual a 4, entonces lambda por a va a ser 8i más 4j. Ahora la pregunta que nos podemos hacer es cómo podemos interpretar este vector. Dado que el escalar puede ser positivo o negativo, este signo asociado puede mantener el sentido del vector o invertirlo, pero siempre manteniendo su dirección. La propiedad que sí puede modificar de forma evidente es la magnitud. De hecho, calculemos la magnitud del vector lambda por a. Si calculamos la magnitud de este vector, tendríamos entonces la magnitud de lambda por a. Nosotros sabemos que la magnitud la podemos calcular como la componente x del vector, o sea, la componente x es lambda por a sub x al cuadrado. Lo mismo con la componente y, lambda por a sub i, todo esto al cuadrado, más lambda por la componente z al cuadrado. Y todo esto tiene que estar bajo la raíz cuadrada siguiendo el teorema de Pitágoras. Ahora, podemos ver que va a aparecer el término lambda cuadrado en cada uno de los términos acá adentro. Sería lambda cuadrado por ax cuadrado más lambda cuadrado por a sub i al cuadrado. Lo mismo con la componente z, lambda cuadrado a sub z al cuadrado. Nuevamente, aquí lo que podemos hacer es, dado que lambda cuadrado es un factor común, lo vamos a dejar aquí como factor aparte y nos quedaría ax cuadrado más a sub i al cuadrado más a sub z al cuadrado. Todo esto bajo raíz. ¿Por qué nos interesa hacer esto? Básicamente porque lo que está acá adentro, nosotros sabemos que es la magnitud del vector a, y bueno, esto es el factor lambda cuadrado. Y como está bajo raíz, entonces lo vamos a sacar de esta raíz y nos va a quedar el valor absoluto de a por este término que va a ser la magnitud del vector a. Así que de aquí podemos sacar como resultado que la magnitud del vector lambda veces a es el valor absoluto de lambda por la magnitud del vector a. Nos damos cuenta entonces que la magnitud del nuevo vector puede verse alterada por el factor valor absoluto de lambda. En el caso de que éste sea mayor a 1, lo que hará será dilatar al vector y mantener su sentido en el caso de que lambda sea mayor a 0 o invertirlo en el caso de que sea negativo. La otra situación es cuando el valor absoluto de lambda es menor a 1, que se interpreta como la reducción de la magnitud del vector y nuevamente dependiendo si lambda es mayor a 0 mantendrá su sentido y en el caso contrario invertirlo. Ahora ya con esto podemos entrar a la parte central de este video, que es la suma de vectores. Existen dos formas de hacer esta operación y son en términos algebraicos y otra en términos geométricos, las que por cierto son complementarias. La primera forma, que es la más sencilla por cierto, es sumar vectores que están escritos en sus componentes cartesianas. Recordemos que estas componentes nos dicen cuántos pasos hemos de recorrer para llegar desde el punto de inicio del vector hacia el término en cada uno de los ejes. De esta forma, el hecho de sumar dos o más vectores es equivalente a sumar cada una de las componentes asociadas a cada eje. Así, si el vector a, por ejemplo, es
a sub xy más a sub ij más a sub zk, y tenemos otro vector b con sus respectivas componentes bx, by y bz, entonces el vector a más b va a ser la suma de las componentes x por el vector y unitario, más la suma de las componentes y por el vector j unitario, más la suma de las componentes z por el vector k unitario. Como primer ejemplo, aquí tenemos el problema que nos dice, calcule el vector a más b para los siguientes vectores. En el caso a, que es 3i más j, b es igual a 2i menos 2j, y así con los otros vectores. Vamos a ver caso a caso. Acá lo importante es poder reconocer cuánto vale cada una de las componentes. O sea, para el vector a nosotros sabemos que es 3i más j, y esto entonces nos dice que la componente x es 3 y la componente y es 1. Para el caso del vector b, diríamos que este vector es 2i menos 2j, y entonces la componente x, b sub x, sería 2, y la componente y sería menos 2, porque tenemos que acompañar con el signo. Por lo tanto, si queremos calcular la primera suma, que es a más b, diríamos que a más b es la suma de las componentes x, o sea, componente x más componente x de ambos vectores, más lo mismo con las otras componentes, que sería a sub i más la componente b sub i en j unitario. Para la componente x nosotros dijimos que era 3 y la otra componente era 2, así que nos quedaría 3 más 2 por i unitario, más la componente y del vector, que es 1, y la componente y del otro vector, que es menos 2. Y por lo tanto, aquí nos va a dar 5i más, perdón, acá nos daría 1 menos 2, que eso es menos 1 por j. Así que la suma de los dos primeros vectores sería 5i menos j. Para el segundo caso tendríamos que el vector a es menos 2i más 3j, lo que nos dice que la componente a sub x es menos 2 y que la componente y es más 3. Si hacemos lo mismo con el otro vector, nos quedaría que b es 3i más 2j, identificando la componente x como 3 y la componente y como 2. Y por lo tanto, cuando hacemos la suma, nuevamente nos acordamos que esto es a más b igual a la suma de las componentes x, o sea, ax más bx, acompañado por el vector y unitario, más lo mismo con la otra componente, y nos quedaría a sub i más b sub i por j unitario. De esta forma, al reemplazar, nos quedaría que la componente x es menos 2, la otra componente es 3 por i unitario, más lo mismo con la componente y, que sería más 3 más 2 j unitario, y por lo tanto el resultado aquí nos daría 1 por i unitario más 5 por j unitario. Para el tercer caso ya vamos a ir un poco más rápido. Nos damos cuenta que la componente x del vector a es menos 1, lo que acompaña al vector y unitario, y la componente y de este mismo vector también es menos 1, mientras que para la componente x del vector b nos quedaría un 4 y la componente y del vector b es un menos 1. Y por lo tanto, el vector a más b va a ser la componente x, que es menos 1, más 4, digo, para la componente x del vector b, acompañado del vector y unitario, más menos 1, que es la componente y del vector a, menos 1, que es la componente y del vector b. Esto lo acompañamos con j unitario, así que nos daría acá 3i menos 2j. Y por último, para la parte d nos quedaría que la componente x es menos 3, la componente y del vector a es un 0 porque no hay un vector j unitario. Aquí pasa algo similar con la componente x, que no aparece, así que es 0, y la componente y del vector b es menos 2. Y por lo tanto el vector a más b va a ser la suma de las componentes x, que sería menos 3 más 0, que es menos 3i, y lo mismo con las componentes y, que nos daría menos 2j. En realidad podemos ver que la operación es bastante sencilla y que además no importa el orden en que la hagamos. De hecho, la suma vectorial cumple con las siguientes propiedades. Primero, que si sumamos a más b es lo mismo que sumar b más a, esto es decir que la suma de los vectores es conmutativa. También no importa el orden en que hagamos la suma, o sea, si tenemos tres vectores a más b más c, es lo mismo que primero sumar a más b y luego c. Y por último, si nos acordamos de este producto por escalar, si hacemos este producto por escalar por la suma de dos vectores, esto es equivalente a hacer esta multiplicación por cada vector por separado y después sumar. Aquí tenemos un segundo ejemplo que nos dice: para los vectores a igual a 3i más j, b es igual a menos 2i menos j,
y c es igual a i más 2j, calcular primero a menos b más c, segundo a más 2b y tercero 3c menos 3b. Vamos al primer caso. El primer caso entonces nos dice que queremos calcular a menos b más c. No nos olvidemos que estos son vectores, así que al reemplazar nos quedaría que a es 3i más j, menos el vector b, que es menos 2i menos j, y más c, que sería i más 2j. Aquí la única recomendación en realidad es que tengan cuidado con los factores, que acá es muy útil usar paréntesis, así que luego de esto hay que abrir los paréntesis, así que nos quedaría menos 2 por menos 2, nos daría más 2i, lo mismo con este signo nos daría más j, y de los otros términos no nos preocupamos, así que ahora ya que tenemos todos los vectores hay que sumar por componentes. Todo lo que tenga que ver con i unitario, que sería este y este término, nos darían 3 más 2 más 1 por i unitario, más, ahora si hacemos lo mismo con la otra componente, nos quedaría una por acá, otra por acá, otra por acá. Así que sería un 1 por acá, más 1 del segundo vector j y más 2 del último que nos aparece por acá. Y lo acompañamos del vector j unitario y por lo tanto nos quedaría 3 más 2 más 1, que es un 6 por i unitario, más 4 por j unitario. El segundo caso sería a más 2b. Haciendo el mismo procedimiento nos quedaría que a más 2b es a, que al reemplazar sería 3i más j, y el vector 2b sería 2 veces b, y b es menos 2i menos j. Nuevamente abrimos los paréntesis y nos quedaría acá un 3i más j. Acá nos quedaría más 2 por menos 2, que eso es un menos 4, por i, más 2 por menos 1, que sería un menos 2j. Así que esto nos daría 3 menos 4 por el vector i unitario, más j por menos 2j, que sería 1 menos 2 por j unitario, y el resultado nos daría menos i, que sería 3 por menos 1, más 1 menos 2, que sería menos 1 por j. Y nos quedaría la última parte, que es 3c menos 3b. Así que al reemplazar nos quedaría 3c menos 3b. Y entonces 3 por c, que c es i más 2 por j, menos 3 veces el vector b, que sería menos 2i menos j. Nuevamente abrimos los paréntesis, nos quedaría 3 por 1, que es 3 por i, más 3 por 2, que sería 6 por j, menos 3 por menos 2, eso nos da un más 6 por i, y menos 3 por menos 1 nos daría un más 3 por j unitario. Agrupamos los términos por vectores. Si lo hacemos con el vector i unitario, nos quedaría acá un 3, que es de este término, más un 6 del segundo término, nos quedarían 3 más 6 por i unitario, más lo que tenga que ver con j, nos daría un 6 aquí. Y acá aparece otro j, que sería un 6 más 3 por j. Así que esto nos da 9i más 9j. Ahora que ya vemos cómo realizar la suma de vectores de forma algebraica, vamos a proceder a ver a qué equivale esto en términos geométricos. Recordemos que la representación geométrica indica una flecha que va desde un punto de inicio a un punto de término, y que estos se pueden trasladar sin problemas en el plano o el espacio cartesiano. Lo que vamos a hacer para realizar esta suma en términos geométricos es trasladar los vectores a sumar y ubicarlos uno tras otro hasta dejar únicamente una cola libre y una punta libre. Luego procedemos a generar un vector que va desde esa cola libre hasta la punta libre, y este será el vector suma resultante de todos los vectores que fueron unidos. Aquí, como aplicación de esto, dice represente los siguientes vectores usando la representación cartesiana y calcule la suma de estos. Veamos, el vector A lo que hace es subir dos unidades, así que esto sería 2. Si acá esto es el eje Y, nos quedaría como 2j. El vector B lo que hace es ir una unidad hacia la derecha, que sería un 1 por i unitario, pero también subir una unidad en el eje Y, así que nos quedaría más 1 por j. El vector C nos quedaría como una unidad hacia la derecha, que sería un 1 por i unitario, pero
baja 1, 2, 3, 4 unidades, así que sería menos 4j. El vector d nos quedaría acá 1, 2, 3, 4 unidades hacia la izquierda, eso sería un menos 4 por i, y baja una unidad que sería menos i, perdón, menos 4i menos j, ese menos j es la unidad que baja, y por último nos queda el vector e, que es una unidad hacia la izquierda, que es un menos 1 por i unitario, pero sube 3 unidades, que sería más 3 por j unitario. Así que ahora vamos a calcular la suma de los vectores, que sería a más b más c más d más e. Al reemplazar nos quedaría 2j, que es el vector a, el vector b, que es 1 por i más 1 por j, el vector c, que es 1 por i unitario menos 4j, el vector d es menos 4 por i unitario menos j, y por último nos queda el vector e, que es menos 1 por i unitario más 3 por j unitario. Nuevamente vamos a agrupar por componentes, nos quedaría i, por aquí, por acá. Así que al agrupar vemos que hay un 1 más 1 menos 4 por acá y menos 1. Eso acompaña al vector i unitario. Y con respecto al vector j unitario, nuevamente acá tenemos un término, otro por acá, otro y otro. Así que nos daría un 2 por aquí, un 1 por el segundo vector, un menos 4 por el vector c, un menos 1 por el vector d y un más 3 por el vector e. Todo esto por j unitario, así que nos quedaría acá un 1 más 1 menos 4, eso nos da un menos 2, un menos 3 nos daría por i unitario, y acá nos quedaría 2 más 1, que es 3, acá nos daría un menos 1 con este 4, menos 2, más 1, entonces por j unitario. Y de hecho, ¿qué es lo que hace este vector? Es retroceder 3 unidades y subir una unidad. Si nosotros vamos al esquema geométrico, vamos desde la cola libre hasta la punta libre, que sería este punto de acá, nos damos cuenta que el vector suma, que le podemos llamar S, justamente retrocede 3 unidades y sube una unidad. O sea, este vector es justamente la suma de los vectores que aparecen acá. Y bueno amigos, dejaremos este video hasta este punto y los dejo invitados a que vean los siguientes videos en donde abordaremos otras cosas relacionadas, como la representación polar de vectores en el plano, el cómo encontrar la dirección y sentido de un vector cuando se conocen sus componentes y otras operaciones como productos entre vectores. También me gustaría dejarles una pregunta que espero me puedan responder en los comentarios. Y la pregunta es, ¿cuál es la magnitud del vector que se debe sumar al vector 3i menos 2j para que el vector resultante sea menos i más 2j? ¿Y hacia qué cuadrante apuntará si es puesto en el origen? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.